preguntas de admisión. Varias de estas preguntas ya se han tratado en clases inclusive, y otras pues han sido preguntas como para poder deducir en base al texto. En sí, pues el examen ha estado muy sencillo. Comencemos entonces con la pregunta número 91. Es una pregunta del tema de socialización. La 2 también es una pregunta con respecto al tema de socialización y la actitud con respecto a los valores. Vamos con la pregunta 91. En la convivencia social nos damos cuenta que no solamente en el Perú, sino en Australia, como también en Italia y en otros países. Existen normas y principios. Aquí está simple, ¿no? Porque me está diciendo que esas normas y principios no ocurren solamente en un contexto, sino ocurre pues en diversos contextos, en varios contextos. Por tanto, pues de ahí podemos referir de que estamos hablando de la característica de la socialización denominada universalidad, ¿no? Debido a que no solamente se socializa o hay normas pues y principios en un contexto, sino en diversos. La clave de la pregunta 91 era la A. La A es la clave correcta. Vamos rápidamente con la pregunta 92. La 92 dice, ¿no? Eh, en los equipos más efectivos, las personas tienen la libertad de decir lo que piensan de manera respetuosa. Hay un punto, ¿ah? Me está hablando, pues, de poder decir lo que piensas de manera respetuosa. No tienen temor para poder hacerlo. Desde aquí ya nos damos cuenta que nos están hablando de comunicación. Aparte dice, pues, que no se tomarán represalias, perdón, frente a lo que se digan frente a los demás. O sea, me está hablando de esa comunicación abierta que puede existir en un grupo de trabajo. Veamos qué más nos dicen. Existe confianza, a la gente se le cree y se le respeta sus argumentos, sigue con el tema de la comunicación, y en la medida en que lo planteado sea transparente y propenda por el bienestar de los miembros del equipo y de la organización, no el beneficio propio. El párrafo anterior hace alusión a un factor en el desempeño de los equipos de trabajo denominado es comunicación abierta. En el caso, pues, no hubiera estado comunicación abierta, otra posible clave correcta hubiera sido comunicación asertiva, ¿no? Que también hubiera sido correcto eso. Pero como hay comunicación abierta, marcamos comunicación abierta. La clave en la 92 sería la alternativa E. La alternativa E sería la clave correcta. Siguiente pregunta, Miss. Listo. Pregunta número 93. Este es otro tema que vimos cuando estábamos hablando, pues, el tema de ética. Ética yo había comentado que es un tema que sí viene, por ejemplo, bastante en lo que es el examen de UNAC. Y justo pues nos han preguntado acerca del filósofo Kant, ¿no? Por ejemplo, la ética formal de Kant tiene como base la razón pura práctica, dicen. En realidad, pues un libro que tiene él donde habla de ética, literalmente se llama Crítica a la razón pura, pero crítica a la razón práctica. Aparte me dice que pues la buena voluntad y el deber. A diferencia de otras doctrinas, no dicta que debemos hacer, no establece lo que debemos hacer, perdón. No establece metas como la felicidad, sino cómo debemos actuar. Su pilar es él. El pilar de la ética kantiana es el imperativo categórico, ¿no? La clave y correcta sería la D. Recordar que el imperativo categórico se basa en actuar, pues, según queramos que nuestra acción se convierta en una ley universal. O coloquialmente, como yo les decía en clase, es el típico no hagas lo que no quisieras que te hagan, ¿no? Parte justamente de ese principio. Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 94. El condicionamiento operante de Skinner, ya sabemos que Skinner hablaba de reforzamiento y castigo, ¿no? Para él la consecuencia deriva de nuestra conducta es lo que hace pues que la conducta aumente o disminuya. Reforzamiento es cuando la conducta aumenta y castigo es cuando la conducta disminuye. Ya desde ahí, por ejemplo, ya podemos notar que la clave se va entre la A o la B porque son conceptos propios del condicionamiento operante. ¿Pero qué me están diciendo? Se puede entender apelando a que las consecuencias de la conducta hacen que el aprendizaje se mantenga y se estimule el perfeccionamiento, así como el mejoramiento en un área específica. Me está hablando, mira lo que dice aquí, me está hablando de que se mantenga y se estimule el perfeccionamiento, o sea que la conducta se repita. ¿Y qué es lo que hace que la conducta se repita? El reforzamiento. Clave correcta entonces sería la alternativa B, la clave B. Vamos ahora con la pregunta número 95. La 95 es otra pregunta de ética. Miren, han venido dos preguntas de ética. El tema de aprendizaje también lo hemos visto en clases, hemos hablado de Skinner. Hasta ahora, pues, todas las preguntas que están son preguntas que hemos tratado en clase, ¿no? Vamos con la 95, que es otra pregunta de ética.
Me dice que la moralidad es el conjunto de principios, valores y normas que guían el comportamiento humano para distinguir entre el bien y el mal. Es una capacidad humana universal que tiene una orientación principalmente. Mira, aquí está simple. Por ejemplo, me está hablando de normas y valores y estos guían el comportamiento humano. Pero esas normas y valores que guían el comportamiento humano van a ser pues relativas a cada sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Perú, la monogamia, es decir, solamente poder casarte con una sola persona, es lo que impera, ¿no? Sin embargo, en países como India, puedes casarte con dos personas inclusive y no está visto como mal. ¿Esto implica qué cosa? Que la ética, por ejemplo, tiene un factor o una orientación principalmente social y contextual. La clave sería la C. Esto va a variar, pues, dependiendo del contexto en el cual nos situemos. Clave correcta, la C. Casita, casita. Vamos, pregunta 96. Ahí está. Listo. 96. En el Perú enfrenta un panorama complejo con cerca de 200 conflictos sociales, siendo la mayoría de tipo socioambiental, con un 42% enfocados en la minería, donde comunidades exigen mayor responsabilidad ambiental y social. ¿Ves? Ok. La desconfianza institucional, la falta de servicios básicos y la desigualdad impulsan estas tensiones concentradas en el sur andino y zonas de minería ilegal. Ok, aquí me está hablando del factor ambiental y que pues ocupa el mayor porcentaje de conflictos que hay en el Perú. Pero ¿qué me están preguntando? ¿Cuál de los siguientes no constituye un principio fundamental de respeto y diversidad cultural y racial en cualquier contexto o realidad grupal? ¿Cuál de los siguientes no constituye un principio fundamental, me dice, de respeto y diversidad cultural? A ver, ¿cuál no constituye, me dice? O sea, no está referido al respeto y la diversidad. Valoración de de la interculturalidad, eso sí fomenta el respeto y la diversidad. Me dice cuál no constituye. Protección de derechos, eso tiene que ver. Lucha contra la discriminación, también tiene que ver. Las diferencias económicas es la D y la E me dice inclusión activa. La inclusión tiene todo que ver. La que no tiene que ver, lo que no fomenta el respeto y la diversidad cultural son las diferencias económicas. Diferencias económicas. Eso da un paso a veces a la discriminación. Clave correcta, la D. Vamos con la 97 ahora. A ver, pregunta 97. Las personas que de forma individual pueden ajustar sus enfoques a las situaciones de cambio. Mira, me están diciendo que existen cambios, pero esas personas pueden ajustar su enfoque a ese cambio que se pueda dar y al mismo tiempo mantienen sus objetivos. Es decir, si hay un cambio social, estas personas se pueden ajustar a ese cambio sin perder los objetivos que ya tenían. En este sentido, me dice, es importante que los equipos sean. Evidentemente hace referencia al concepto de flexibilidad. Clave correcta, casita. Clave correcta sería la alternativa C. A ver, marcamos la C. Y ahora vamos por la pregunta 98. Seguimos con 98. Cuando un bachiller logra sacar el título profesional, dicen, podemos decir que ha logrado llegar a su motivo, ¿ya? Obviamente ya concretado en una meta, ¿no? Recuerden que el motivo parte justamente del objetivo, ¿no? Que es la idea mental y cuando ya logramos se convierte pues en una meta. Y por ende ha llegado a satisfacer su necesidad. Aquí me están hablando del tema de motivación, pero al tener otros objetivos perdón, pero al tener otros objetivos que lograr en su vida, podemos decir que esta satisfacción, ¿cómo es? Podemos decir que la satisfacción es temporal, ¿ya? Si bien es cierto, efímero, ¿ya? Podría ser pues un sinónimo de temporal, pero recordemos que en psicología, al menos de la motivación, el concepto más adecuado que se utiliza siempre, al menos en los libros, es el concepto de temporal. Por eso la clave correcta ahí es la A. La clave correcta es la A. Listo. Vamos con la 99 rápidamente. El primer modelo, ¿dónde está? Ahí está. El primer modelo es el que adquirimos de los padres, así como en la familia, nuestra forma de actuar y de ser ante los demás, dentro de las manifestaciones sociales y culturales. Lo anterior hace alusión a qué? Me habla del primer modelo. Esto es un concepto que se trabaja pues en el tema de socialización que sí hemos trabajado y aparte también es un concepto que trabajamos mucho también en desarrollo humano.
Es decir, nuestra forma de actuar en un inicio me dice, lo copiamos de un modelo, ¿no? Inclusive para hablar, cuando vamos acerca a nosotros y nos dice, di mamá, inmediatamente nosotros solemos repetir con el tiempo la misma palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que gran parte de ese aprendizaje, de ese modelo, en un primer momento, surge ¿por qué? Por la imitación. Las costumbres, normas, surgen por imitación en una primera instancia, que es justamente lo que me están preguntando aquí. Clave correcta, enano. Clave correcta, enano. Alternativa E. Y vamos por la última pregunta, la pregunta número 100, que dice así. Analizando en su interior, un equipo presenta una estructura basada en comportamientos o roles, orientado a la tarea o al mantenimiento de la relación claramente definida. Esta hace alusión principalmente a que el trabajo en equipo, ¿cómo debe ser? A ver, numeroso reducido de participantes, número reducido, perdón, de participantes, presencia de un vínculo interpersonal, compromiso personal, organización, objetivo común y tareas aceptadas, ¿no? Pero mira, me están hablando del interior del equipo, de la estructura basada en el comportamiento de roles. Todo eso hace referencia ¿a qué? A la organización que presenta, pues, o debe presentar el equipo. Inclusive la misma pregunta ya me está sugiriendo la clave. Cuando me habla de estructura, de los roles, ¿eso hace referencia a qué? A la organización. Por eso siempre hay que leer bien la pregunta porque a veces ahí mismo está la clave. La clave correcta ahí sería la D. Clave correcta, D. Bueno, chicos, hasta ahí estamos quedando con la resolución por toda la parte pues, de psicología, que vemos pues que la mayoría de preguntas sí se han trabajado en clases y otras pues han estado para analizar, como esta de aquí que está